Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un fluido vital, algo que todos tenemos, pero que quizás no conocemos tan bien, la sangre. Tenemos un material base muy completo para guiarnos. Un tema apasionante, la verdad. Totalmente. La idea es, bueno, entender qué es, cómo funciona, qué lleva de un lado a otro y por qué ha sido tan importante no solo en biología, sino también en la cultura, en la historia. Hay cosas realmente curiosas. Desde luego. Así que empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es la sangre? ¿Por qué es tan esencial? Pues sí, a ver. A simple vista, es ese líquido rojo que nos circula por dentro, llevando oxígeno, comida a las células y quitando la basura. Pero eso es quedarse muy en la superficie, ¿verdad? Muchísimo. Es que sus funciones son, una barbaridad. Sí, el transporte es clave. Oxígeno pegado a la hemoglobina, claro. Nutrientes, pues glucosa, aminoácidos, grasas. Lo básico para vivir. Exacto. Y luego la retirada de desechos. El CO2, la urea, el ácido láctico. Pero es que además es nuestro sistema de defensa. Ahí están los glóbulos blancos, los anticuerpos. El ejército interior. Eso es. Y el equipo de reparaciones. La coagulación, para que no nos desangremos con cualquier corte. Y transporta hormonas, mensajes químicos por todo el cuerpo. Regula la temperatura, como un termostato corporal. Vaya. Y hasta tiene funciones hidráulicas. Piensa en la presión arterial y cómo afecta a ciertos tejidos. Es increíble como una navaja suiza líquida que hace de todo. Y si hablamos de qué está hecha, sé que es como un 7% de nuestro peso, más o menos, ¿no? Y que tenemos unos 5 litros. Sí, esos datos son correctos. Y si la miras de cerca, si la separas, ves dos partes principales. Más de la mitad, un 55%, es el plasma. La parte líquida. La parte líquida, sí, que es sobre todo agua, un 92%, pero lleva disueltas un montón de cosas cruciales. Proteínas, como la albúmina, que es súper importante para mantener la presión dentro de los vasos, factores para que la sangre coagule, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, Ajá. glucosa, sales minerales, hormonas, de todo un poco. Ese plasma tiene un color así como amarillento, y el suero, que se usa mucho en análisis, es básicamente plasma al que le hemos quitado los factores de coagulación. Entendido. ¿Y el otro 45%? Esos son las células, ¿no? Exacto. Los llamados elementos formes. Ahí tenemos a los tres grandes grupos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los famosos. Sí, cada uno con su trabajo. Los glóbulos rojos o eritrocitos son las estrellas del oxígeno. Son muchísimos. ¿Cuántos más o menos? Pues mira, entre 4 y 6 millones por cada microlitro. Un microlitro es una millonésima de litro. Imagínate. Una barbaridad. Sí, sí. Y lo curioso en los mamíferos, en nosotros, es que cuando maduran, pierden el núcleo y casi todos los orgánulos ¿En serio? ¿Y eso por qué? para hacer sitio. Más espacio para meter hemoglobina, que es la molécula que atrapa y transporta el oxígeno. Son como bolsas especializadas. Optimizadas al máximo. Exacto. Y son los que definen los grupos sanguíneos, el ABO y el RH. Y un dato que a mí siempre me llama la atención: si pudieras desplegar la superficie de todos los glóbulos rojos de una persona, cubriría unas 2000 veces la superficie de su piel. ¡Qué pasada! No me lo imaginaba tan grande. Es para que veas la capacidad de intercambio que tienen. Y el porcentaje del volumen de sangre que ocupan estos glóbulos rojos es el hematocrito, un valor clave en cualquier análisis de sangre. Vale. ¿Y los broncos? Los glóbulos blancos, o leucocitos, son bastantes menos, entre 4000 y 11000 por microlitro. Son los soldados, parte del sistema inmune. Se encargan de luchar contra infecciones, virus, bacterias y también de limpiar células viejas o que se han vuelto cancerosas. De hecho, la leucemia es un cáncer de estas células. Entiendo. ¿Y las plaquetas? Las plaquetas, o trombocitos, técnicamente no son células enteras, sino como fragmentos de células más grandes, pero son fundamentales. Hay cientos de miles, entre 200.000 y 500.000 por microlitro. También un montón. Sí, y su función es la coagulación. Cuando hay una herida, son las primeras en llegar. Se pegan unas a otras, forman un tapón inicial para frenar la hemorragia y luego ayudan a que se forme el coágulo de fibrina, que es más estable.
Imprescindible para no desangrarnos. Totalmente. Has mencionado antes el dato de la superficie de los glóbulos rojos, que es alucinante, y otro parámetro del que siempre se habla en los análisis es el pH, que tiene que estar muy, muy controlado. Crítico. Es un equilibrio súper delicado. La sangre es ligeramente básica o alcalina. Su pH normal está en un rango muy estrecho, entre 7.35 y 7.45. Muy poquito margen. Poquísimo. Si baja de 7.35, hablamos de acidosis. Si sube de 7.45, de alcalosis. Y si los valores se van mucho más allá, por debajo de 6.9 o por encima de 7.8, la cosa se pone muy fea. Suele ser incompatible con la vida. Vaya. Mantener ese pH es una tarea constante en la que colaboran sobre todo los pulmones, regulando el CO2 que exhalamos, y los riñones, ajustando la eliminación de ácidos y bases por la orina. Entendido. Oye, ¿y esta composición, digamos, esta receta de plasma, glóbulos rojos, sin núcleo, pH tan ajustado, es igual en todos los animales con columna, en todos los vertebrados? Pues no exactamente. La nuestra es la típica de los mamíferos, pero si te vas a otros grupos, como aves, reptiles, anfibios, peces, encuentras diferencias interesantes. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, sus glóbulos rojos suelen ser ovalados, no redondos como los nuestros, y conservan el núcleo. Anda. Sí, también varían los tipos y las proporciones de glóbulos blancos, y en lugar de plaquetas, que son fragmentos, suelen tener trombocitos, que son células completas, también con núcleo, que se encargan de la coagulación. La función es similar, pero la herramienta celular es distinta. Qué curioso cómo la evolución llega a soluciones parecidas por caminos diferentes. Volviendo a nosotros, ¿cómo se organiza todo este movimiento? El corazón bombea, eso lo sabemos, pero el circuito completo. Es una maravilla de ingeniería. El corazón, en realidad, son dos bombas trabajando juntas. La bomba izquierda coge la sangre rica en oxígeno, que viene de los pulmones, y la impulsa con fuerza a todo el cuerpo a través de las arterias. La sangre arterial, la roja brillante. Esa misma. En los tejidos, en los capilares, se produce el intercambio. Se suelta el oxígeno y los nutrientes y se recoge el dióxido de carbono y otros desechos. Esa sangre ahora, ya pobre en oxígeno, la venosa, vuelve por las venas hacia el lado derecho del corazón. Vale. Y la bomba derecha coge esa sangre venosa y la impulsa hacia los pulmones, a través de la arteria pulmonar. En los pulmones, ¡zas!, se suelta el CO2, se carga de oxígeno nuevo y de vuelta a la parte izquierda del corazón por las venas pulmonares. ¿Y vuelta a empezar el ciclo? Es un circuito doble, uno para los pulmones y otro para el resto del cuerpo. Exacto. Circulación pulmonar y circulación sistémica. Una descripción que, por cierto, debemos a William Harvey, allá por el siglo XVII. Un genio. Desde luego. Y en ese circuito has dicho que la hemoglobina es la clave para llevar el oxígeno. Fundamental. Piensa que solo una parte minúscula del oxígeno podría viajar disuelto directamente en el plasma. Casi todo, el 98,5%, va unido a la hemoglobina, dentro de los glóbulos rojos. ¿Y eso qué ventaja tiene? Poder vivir como vivimos o no poder. Es la hemoglobina cargada de oxígeno, la oxihemoglobina, la que da ese color rojo brillante a la sangre arterial. La sangre venosa, con menos oxígeno, la desoxihemoglobina, es de un rojo más oscuro, granate. Vale. ¿Y cuánta carga de oxígeno suelta en cada vuelta? ¿Se vacía del todo? Que va en absoluto. En condiciones normales, en reposo, la sangre sale de los pulmones saturada de oxígeno casi al máximo, un 98 o 99%. Pero cuando vuelve al corazón después de pasar por los tejidos, la sangre venosa todavía conserva alrededor de un 75% de saturación. O sea, ¿que hay reserva? Mucha reserva. Eso nos permite adaptarnos. Si hacemos ejercicio intenso, los músculos necesitan mucho más oxígeno y entonces sí que extraen más. La saturación venosa puede bajar bastante, pero la arterial se mantiene alta. Si la saturación arterial baja del 90% de forma mantenida, eso es hipoxia y es peligroso. Entiendo. Y un detalle curioso, los fetos tienen un tipo especial de hemoglobina, la hemoglobina F, que tiene más afinidad por el oxígeno. Está adaptada para poder robarle el oxígeno a la hemoglobina de la madre a través de la placenta, donde la concentración de oxígeno es más baja. ¡Qué adaptación tan increíble! Vale, eso para el oxígeno. ¿Y el CO2, el desecho? ¿Cómo se las arregla el cuerpo para sacarlo? Pues también tiene un sistema bastante ingenioso, se transporta principalmente de tres maneras.
La forma mayoritaria, como un 70%, no viaja como CO2 disuelto. Dentro del glóbulo rojo hay una enzima rapidísima, la anhidrasa carbónica, que lo combina con agua y lo convierte en ion bicarbonato, HCO3-. Ah, Este bicarbonato sale del glóbulo rojo y viaja disuelto en el plasma. Es la forma más eficiente de transportar grandes cantidades de CO2 desde los tejidos hasta los pulmones. o sea que lo transforma para poder llevar más cantidad. Exactamente. Luego otra parte, un 23% más o menos, se une directamente a la hemoglobina, pero ojo, en un sitio diferente al que se une el oxígeno. No compiten directamente por el mismo sitio. Vale. Y el resto, un pequeño porcentaje, sobre un 7%, sí que viaja simplemente disuelto en el plasma como gas CO2. ¡Qué complejo! Y hay dos efectos que ayudan a que todo funcione de maravilla. El efecto Bohr dice que en los tejidos, donde hay mucho CO2 y el ambiente es más ácido, la hemoglobina tiende a soltar el oxígeno más fácilmente, justo lo que se necesita. Claro. Y el efecto Haldane dice lo contrario. En los pulmones, donde hay mucho oxígeno, la hemoglobina tiende a soltar el CO2 que llevaba unido y facilita que el bicarbonato se reconvierta en CO2 para poder expulsarlo al respirar. Es un sistema que se autorregula de forma muy elegante. La verdad es que es fascinante cómo está todo conectado. Antes mencionaste de pasada otras funciones, regular la temperatura, la linfa y hasta algo de hidráulica. Sí, sí. Lo de la temperatura es claro. La sangre reparte el calor por el cuerpo. Si necesitamos enfriarnos, mandamos más sangre a la piel para que irradie calor. Si hace frío, restringimos el flujo a la piel para conservar el calor dentro. El típico ponerse rojo o pálido. Exacto. Luego, la linfa. Es ese otro sistema circulatorio, el linfático. Pues bien, la linfa se forma a partir del plasma sanguíneo que se filtra, que sale de los capilares hacia los tejidos. Recoge cosas y luego vuelve a la circulación sanguínea. Están íntimamente conectados. Entiendo. ¿Y lo hidráulico? Pues sí, cambios en el flujo y la presión sanguínea son responsables de la turgencia en los tejidos eréctiles, por ejemplo. Y una curiosidad animal. Hay arañas saltadoras que usan la presión de su sangre, la hemolinfa, en las patas para impulsarse y dar esos saltos tan espectaculares. ¡Jo, qué bueno lo de las arañas! Me encanta. Volviendo al color. Siempre pensamos en rojo sangre, pero hay matices. Y la pregunta del millón, ¿por qué vemos las venas azules si has dicho que la sangre venosa es rojo oscuro? Buena pregunta. A ver, el color básico viene de la hemoglobina. Roja brillante cuando lleva oxígeno, arterial, roja oscura como un granate cuando le falta oxígeno, venosa. Vale. Lo de ver las venas superficiales azules es un efecto óptico. No es que la sangre dentro sea azul, para nada. Es por cómo interactúa la luz con la piel y la sangre que hay debajo. La piel dispersa más la luz roja, mientras que la luz azul penetra un poco más profundo y se refleja en la vena oscura. Nuestro cerebro interpreta esa combinación de luz reflejada y absorbida, y nos parece azul. Ah, mira tú. O sea que es un engaño de la percepción. Un efecto de cómo vemos las cosas a través de la piel, sí. Hay excepciones al color rojo, claro. Una intoxicación grave por monóxido de carbono hace que la sangre adquiera un color rojo cereza muy vivo, por la carboxihemoglobina. Y condiciones muy raras como la sulfohemoglobinemia pueden dar tonos verdosos o casi negros a la sangre. Qué curioso. Ah. Y para rizar el rizo, hay unos lagartos en Nueva Guinea, del género Prasinoema, que tienen la sangre literalmente verde. Acumulan tanta biliverdina, un producto de degradación de la hemoglobina, que tiñe su sangre de ese color. Sangre verde. Alucinante. Bueno, está claro que la sangre es vital. Así que, lógicamente, cuando algo falla, las consecuencias pueden ser graves. ¿Cuáles son los problemas más comunes que pueden afectarla? Uf, hay bastantes, y los podemos agrupar un poco. Por un lado, problemas de volumen. La más obvia es la hemorragia, perder sangre. Se puede perder hasta un 20% sin síntomas graves, pero si se pierde un 40% o más, entramos en shock hipovolémico, que es muy grave. También la deshidratación severa afecta al volumen sanguíneo. Claro. Luego, problemas de circulación. El propio shock, que es cuando la sangre no llega bien a los órganos. La aterosclerosis, que es el endurecimiento y estrechamiento de las arterias por placas de grasa. La trombosis, que es cuando se forma un coágulo dentro de un vaso y lo obstruye. Eso puede ser muy peligroso. Muchísimo. Puede causar una isquemia, que es falta de riego, o directamente un infarto, que es la muerte del tejido por falta de oxígeno. Infartos de corazón, cerebrales. Ya.
y problemas de la sangre en sí, de sus componentes, y por tanto se transporta menos oxígeno. Las causas son muchas: falta de hierro, de vitaminas como la B12 o el ácido fólico, pérdidas de sangre crónicas, enfermedades genéticas como la anemia falciforme o la talasemia. Comprendo. Por el lado contrario, a veces hay demasiadas células. En la policitemia vera hay demasiados glóbulos rojos, o en la trombocitosis esencial, demasiadas plaquetas. Son condiciones que pueden preceder a problemas más serios. Y luego está el cáncer de las células de la sangre, la leucemia o los linfomas o el mieloma. Vale. ¿Y de la coagulación? También hay trastornos. La hemofilia es el más conocido, un problema genético que impide que la sangre coagule correctamente. O al revés, la trombofilia, que es una tendencia a formar coágulos con demasiada facilidad, lo que aumenta el riesgo de trombosis. Un equilibrio delicado. Muy dedicado. Y no podemos olvidar las infecciones. La sangre puede ser un vehículo para virus como el VIH o la hepatitis B y C. Por eso se maneja con tanta precaución en los hospitales. Es un material de riesgo biológico. Y también puede ser infectada directamente. Bacterias en la sangre, bacteriemia, que pueden llevar a una sepsis, virus, viremia, o parásitos como los de la malaria o la enfermedad del sueño, que viven en la sangre. Madre mía. Y una última cosa importante: la intoxicación por monóxido de carbono, el CO. Este gas se une a la hemoglobina muchísimo más fuerte que el oxígeno y de forma casi irreversible. Así que bloquea el transporte de oxígeno. Es un peligro enorme en incendios, pero también está presente en el humo del tabaco, por ejemplo. Un panorama complejo y a veces peligroso. Frente a todo esto, ¿qué se puede hacer? Las transfusiones son la respuesta más obvia, imagino. Son una herramienta fundamental, desde luego. Gracias a la generosidad de los donantes y a los bancos de sangre, podemos reponer sangre o sus componentes cuando faltan. ¿Se transfunde siempre sangre entera? Cada vez menos. Lo más habitual es transfundir el componente específico que se necesita. Si hay anemia, concentrados de glóbulos rojos. Si faltan plaquetas, pues plaquetas. Si faltan factores de coagulación, se puede usar plasma fresco congelado o crioprecipitados. Es mucho más eficiente y seguro. Y por supuesto es absolutamente crucial la compatibilidad entre donante y receptor, con los sistemas ABO y RH para evitar reacciones graves. Claro, la compatibilidad es básica. Y además de las transfusiones, la sangre es la vía para administrar muchos medicamentos de forma rápida y directa, la vía intravenosa. Y en casos de pérdida aguda de volumen, a veces se usan expansores del plasma, líquidos que ayudan a mantener la presión arterial. Y la sangría, eso que se hacía antiguamente. La sangría. Históricamente fue un tratamiento estrella, basado en la teoría de los humores. Se usaba para casi todo. Pero hoy sabemos que no tenía base científica para la mayoría de las cosas y que a menudo era perjudicial. Me lo imagino. Hoy en día su uso es muy restringido. Se llama flebotomía terapéutica y se aplica en casos muy concretos, como la hemocromatosis, que es un exceso de hierro en el cuerpo, o en algunas policitemias, para reducir el número de glóbulos rojos. Pero nada que ver con lo de antes. ¡Qué cambio de paradigma! Y hablando de historia, ¿cuándo dimos ese salto? ¿Cuándo se descubrió lo de los grupos sanguíneos que permitió las transfusiones seguras? El momento clave fue el año 1900. Karl Landsteiner descubrió el sistema ABO. Poco después, en 1907, otro científico, Jan Jansky, clasificó los 4 tipos que conocemos: A, B, AB y O. Y ese mismo año, 1907, se realizó la primera transfusión con éxito basándose en esta compatibilidad. O sea que el descubrimiento y la aplicación fueron casi inmediatos. Sí, fue un avance rapidísimo y crucial. El factor Rhesus, el RH positivo o negativo, se descubrió un poco más tarde, en 1937, completando el cuadro básico para las transfusiones seguras. Fascinante. Y es curioso pensar en esas teorías antiguas, como la de los humores. Sí, hay una hipótesis interesante de un científico llamado Fauneus que sugiere que la teoría griega de los 4 humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, pudo nacer de observar qué pasaba al dejar reposar sangre en un recipiente. Sí. Sí, porque la sangre se separa en capas. Abajo queda el coágulo oscuro, que podrían haber interpretado como bilis negra. Encima los glóbulos rojos, la sangre propiamente dicha, luego una fina capa blanquecina de glóbulos blancos y plaquetas, la flema, y arriba el plasma amarillento, la bilis amarilla. Anda, pues tiene sentido. Una observación real que llevó a una interpretación
Bueno, diferente, ¿eh? Exacto, una interpretación errónea, pero que dominó la medicina durante siglos. Los griegos, como Platón o Aristóteles, creían que la sangre se formaba directamente a partir de la comida que ingeríamos. Es increíble cómo ha evolucionado nuestro conocimiento. Y saliendo ya de lo puramente biológico o médico, la sangre tiene una carga simbólica enorme, ¿no? Hablamos de lazos de sangre azul. Totalmente. Es un símbolo potentísimo y universal. Representa la vida, la familia, el linaje, la herencia, la identidad. La idea de que la vida está en la sangre, como se lee en el Levítico en la Biblia, es algo que resuena en muchísimas culturas y religiones a lo largo de la historia. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de cómo se manifiesta esa carga cultural o religiosa? Claro, hay muchos. Por ejemplo, en el judaísmo y el islam hay prohibiciones muy estrictas sobre consumir sangre. Las leyes dietéticas kashrut y halal exigen métodos de sacrificio específicos para que el animal se desangre completamente. Es una muestra de respeto hacia la sangre como vehículo de la vida. Entiendo. En el cristianismo, la sangre de Cristo es absolutamente central. Se considera el medio de expiación y redención. Y en la Eucaristía hay diferentes visiones. Desde la creencia en la transformación literal del vino en la sangre de Cristo, en el catolicismo y la ortodoxia, hasta entenderlo como un símbolo muy poderoso en gran parte del protestantismo. Diferentes interpretaciones, pero siempre un elemento central. Exacto. Luego tienes a los testigos de Jehová, que interpretan ciertos pasajes bíblicos, como los de Hechos de los Apóstoles, como una prohibición divina de recibir transfusiones de sangre o de sus componentes principales, glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma. Una postura muy definida basada en su interpretación religiosa. Sí, y si miramos más atrás, al paganismo europeo, la sangre también era muy importante. Se usaba en rituales y sacrificios, los blots nórdicos, por ejemplo, creyendo que contenía un poder vital. Se rociaba para bendecir. De hecho, se cree que la palabra inglesa bless, bendecir, viene de una raíz que significa rociar con sangre. Vaya conexión. O incluso en culturas como la de los aborígenes australianos, donde el ocre rojo y la sangre se usan ritualmente, considerándose portadores de Maun Wan, una especie de energía vital para conectar con el tiempo del sueño, su cosmología. Es increíble. Y no podemos olvidar el mito del vampiro, claro. Esa figura presente en casi todas las culturas, el ser que necesita beber sangre para sobrevivir, robando la esencia vital de otros. Un mito universal que explota ese poder simbólico de la sangre. Es verdad, el vampirismo es un reflejo oscuro de esa importancia vital. Bueno, ya para ir terminando, hemos hablado de vertebrados. Pero ¿qué pasa con los invertebrados, los animales sin columna? ¿Tienen algo parecido a la sangre? ¿Y se le dan otros usos curiosos a la sangre, más allá de la medicina o la cultura? Buena pregunta. Los invertebrados no tienen sangre como la nuestra, sino un fluido análogo que se llama hemolinfa. A menudo circula por un sistema abierto, es decir, no siempre va dentro de vasos cerrados, sino que baña directamente los órganos. Y hace lo mismo. Sus funciones varían mucho. En algunos grupos, como moluscos o crustáceos, sí transporta oxígeno, pero no usan hemoglobina, sino otra proteína llamada hemocianina, que contiene cobre y les da un color azulado a la hemolinfa cuando está oxigenada. Ah, la famosa sangre azul de algunos bichos. Exacto. Pero en otros, como los insectos, la hemolinfa apenas transporta oxígeno. Ellos tienen otro sistema, las tráqueas, que son tubitos que llevan el aire directamente a las células. Así que su hemolinfa sirve más para transportar nutrientes, hormonas, células inmunitarias. Vale, otro sistema diferente. ¿Y sobre otros usos? Pues sí. En ciencia forense, el análisis de restos de sangre es crucial. Ayuda a identificar armas, reconstruir escenas de crímenes, obtener ADN. El CSI de la sangre. Algo así. En el mundo del arte, también ha habido artistas que la han utilizado como material, a veces de forma muy provocadora. Pienso en Hermann Nietzsche y sus performances, o en Mark Quinn, que hizo esculturas de su propia cabeza usando su propia sangre congelada. Impactante, desde luego. Y por supuesto en genealogía y en el lenguaje cotidiano seguimos usando la palabra sangre de forma metafórica para hablar de ascendencia, de linaje, de línea de sangre, sangre real, etc. La verdad es que ha sido un recorrido fascinante, desde la molécula de hemoglobina hasta los mitos y el arte. La sangre es mucho más que un líquido rojo. Totalmente. Es un microcosmos que refleja la complejidad de la vida y a la vez un espejo de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de entender el mundo.
Un sistema vital que, seguramente, aún nos guarda muchas sorpresas. Sí, Y eso quizá nos deja una última cuestión en el aire, ¿no? Con todo lo que hemos visto, desde lo más pequeño, la célula, hasta lo más amplio, su impacto cultural, ¿qué nos queda por descubrir? ¿Qué potencial podría tener la sangre, por ejemplo, en la medicina regenerativa del futuro? O incluso, ¿podrían sistemas tan complejos como nuestro sistema inmunitario, que viaja por la sangre, servir de inspiración para desarrollar nuevas formas de inteligencia, quizás artificial? A lo mejor, los mayores secretos de este río de la vida todavía están por desvelarse. una reflexión muy interesante para terminar. Muchísimas gracias por esta exploración tan detallada y apasionante. Un placer, como siempre.